La Patria se abre la Comisión de Cultura, Patrimonio, Arte, Deporte y Recreación. Cuenta. Muy bien. Tranquilo, cuéntase, señor secretario. Todo calmado, calmado. Ya, entonces déme la cuenta. En materia de cuenta, presidente, en primer lugar, la urgencia suma desde el 11 de junio para el proyecto de ley que modifica la ley 19.327 de derechos y deberes de los espectáculos de fútbol profesional. Y luego se han recibido 2 solicitudes de audiencia que se suman a otras 4 que ya había recibido la comisión. Las de ahora son una que la formuló el senador Proens para recibir en audiencia la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, y otra del Consejo de Monumentos Nacionales, del integrante del Consejo de Monumentos Nacionales, Juan Guillermo Prado, quien solicita audiencia a esta comisión para dar su opinión en representación de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que a su parecer ha sido excluida de la integración del Consejo en este proyecto de ley. Eso, como le decía, presidente, hace un momento, se suman a otras solicitudes que se han recibido en la Secretaría. Bien, yo sugiero lo siguiente. Entiendo que son 6 o 7, porque no me quedó claro. La de Guillermo Bravo se repite, ya, pero las que vamos a tener un día en la sesión, ojalá para poder recibir toda esta audiencia, porque la idea es que sean rápidamente luego, porque no tiene sentido hacer la audiencia una vez que tengamos semi-despachado el proyecto, por deferencia de las personas que la han pedido. Y yo le propongo a la comisión que realicemos, como hacemos en otras oportunidades, una sesión por Zoom, ya con tiempos acotados para poder recibir toda la audiencia. Entonces yo creo que esto que ser tal vez de vuelta a la semana regional. Es el 30, tenemos sesión en Valparaíso. Sí, sí, va a haber sesión en Valparaíso como consecuencia de que va a sesionar la sala del Senado ese día ya. Ya, ahí vamos a fijar la fecha, ¿si le parece? Bien, quiero a continuar, la tabla del día de hoy dice relación con el proyecto sobre la modificación de la ley de patrimonio. Ya hemos venido trabajando en eso, lo había venido a su secretaria, a su asesora, y hacer un brevísimo resumen de dónde estamos. Lo que ocurrió la semana pasada fue que nuestros asesores, en reuniones con la subsecretaría, a partir del mandato que se les dio, revisaron el proyecto y lograron, entiendo yo, avanzar o ponerse de acuerdo en ciertas normas que la idea para mí sería hoy, ojalá pudiéramos votar parte de esas normas. Mire que soy bien cauto, ya no digo que todo, pero ojalá, pero va a ver cuánto tengamos de espacio. Y yo le quería pedir entonces a la subsecretaria o a la Carla, se me olvidó el apellido, Carla Fischer, mire, listo. Carla Fischer, si nos pudieran educar respecto a cuál fue el contenido de eso en lo grueso, y después me gustaría proceder inmediatamente artículo por artículo. Hay un material de apoyo para estos efectos, entiendo, que nos puede permitir avanzar en esta materia. Entonces, si le parece a los miembros de la comisión. Presidente, si me permite, antes de ofrecer la palabra al Ejecutivo, ahí en la documentación que se ha agregado a las carpetas está lo que se denominó en su momento, fue presentado la semana pasada como una minuta de fácil despacho, que son alrededor de 7 artículos en los cuales, y sus respectivas indicaciones, en los cuales habría un principio de acuerdo entre los integrantes de esta mesa de trabajo. Y el día de hoy también recibió la Secretaría 2 cuerpos de indicaciones presentadas por los senadores Durresti y senadores Cruzcoque, en relación también con esas mismas normas que serían aquellas que tendrían, en concepto de esta mesa, fácil despacho en esta comisión. Solamente para educarme a mí en esta materia que nos tuvo la semana pasada, es esta indicación de los senadores Durresti y Cruzcoque, que vienen, que se refieren a estas minutas, a estas normas de, comillas, fácil despacho, dice relación con lo que trabajaron los asesores con el ministerio. Ya, o sea, todavía no salimos del fácil despacho. No. Ya, ok. Senador Cruzcoque, ¿quiere agregar algo? Sí, 2 cosas. Una respecto al proyecto, que lo voy a hacer posteriormente, y otra, que se acaba de morir la abuela de la ministra, una destacadísima actriz, la Gabriela Medina, madre de Claudio Redondo, casada con César Redondo, también actor, ex colega, y una persona encantadora. Así que primero, a través de esta comisión, acordar, ojalá, por su intermedio, presidente, mandarle nuestras condolencias a la ministra y destacar también la trayectoria en lo breve que puede ser esta intervención de la Gabriela Medina, que
tuvieron ellos compañía de teatro y fundaron una familia dedicada precisamente a las artes escénicas de mucho renombre a nivel nacional. Así que aprovechar solamente de mandar esas condolencias. Eso respecto de un primer punto, a la ministra que obviamente no está presente por razones evidentes. Y segundo, respecto de las indicaciones, efectivamente se trabajaron a través de los asesores y hay una sola diferencia que está marcada en rojo y que dice relación con los pueblos indígenas y pueblo tribal afrodescendiente chileno, que el senador Durresti considera que es conveniente incorporar y que yo considero que no es bueno incorporar, y vamos a discutir después las razones, pero principalmente porque en algún momento se pensó, y incorporarlo a mi juicio cierra la puerta, la idea de tener una ley de patrimonio indígena aparte. Entonces, con esto se entendería que no existiría el día de mañana una ley de patrimonio indígena aparte, y se entiende que eventualmente al estar incorporadas todas las comunidades, están incorporados también los pueblos indígenas y el tribal afrodescendiente chileno. Solo eso. Bien. Gracias. Sobre la actriz Gabriela Medina que nos dejó, ciertamente vamos a ser presentes. Saludo a la familia de la ministra, ¿ya? Y no tengo duda que mañana también en la sesión de sala del Senado será un reconocimiento también en esa materia. ¿Ya? Respecto al tratamiento, voy a no sé si corregirme, pero voy a cambiar mi análisis inicial de propuesta de trabajo, y yo creo que lo más razonable es que vayamos por los artículos y ahí vamos viendo entonces lo que se propone. De lo contrario vamos a tener dos discusiones, ¿ya? Entonces yo propongo cada una sola, por cada artículo, si le parece. ¿Ya? ¿Vamos? Bien. Entonces, presidente, el texto comparado lo tienen cada uno en sus carpetas, es un texto bastante grueso. Y la primera indicación que se ha formulado por parte de Su Excelencia el Presidente de la República es para cambiar la denominación de la ley. La aprobada por la Cámara de Diputados decía Ley de Patrimonio Cultural, y el Ejecutivo propone que esta ley se denomine Ley de los Patrimonios Culturales. Esa es la indicación número 1. ya. ¿Un comentario? Sí. Bien. Sí, yo me quedaría con la definición universal, que es la definición de la UNESCO, y que habla del patrimonio cultural como un elemento que globaliza todos los patrimonios. Hablar de los patrimonios culturales, que esta es una discusión que eventualmente puede ser más política, eventualmente, no tiene mucho sentido si es que la definición que nosotros, siguiendo a la UNESCO, utilizamos es la ley de patrimonio cultural. Así que yo prefiero quedarme con el original. Gracias, presidente. Ejecutivo, ¿tiene alguna opinión al respecto? Sí, muchas gracias, presidente, y aprovecho de saludar por su intermedio a toda la comisión, a los senadores que hoy día nos acompañan, y aprovecho también de agradecer a los equipos que, como usted bien señaló, se juntaron a trabajar, y creo que poder traer varios artículos, tanto el del título primero como el segundo, es una buena noticia hoy día para poder avanzar con esta anhelada ley. Sí, respecto a lo primero que menciona el senador Cruzcoque, es importante decir que hayamos puesto el plural para el inicio de la ley tiene que ver con varios de las conclusiones que se sacan primero de la consulta ciudadana que hizo el Ejecutivo, pero también es el primer acuerdo de la consulta indígena que se hace también en el marco de esta ley, y quisiera aprovechar también de poder explicar por qué es importante entender que la visión y la integración de los patrimonios de los pueblos originarios y el tribal afrodescendiente chileno están incorporados en la ley. Si lo recordamos bien, el acuerdo número 6, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la ley 2145, que tuvo consulta indígena, el acuerdo número 6 tenía que ver con tener una consulta vinculada al patrimonio cultural. Nosotros pensamos que parte importante de lo que recoge el cuerpo de indicaciones del Ejecutivo, este proyecto de ley, tiene que ver con la incorporación de lo indígena. Entonces, la pregunta del senador Cruzcoque sobre si efectivamente habrá otra ley vinculada al patrimonio de los pueblos originarios, pensamos que esta ley, que tiene un título especial para eso, lo que hace es incorporar a los pueblos originarios de una visión integral y del patrimonio o los patrimonios culturales de toda la nación. Eso como explicación también contextual de por qué este proyecto habla de los pueblos originarios. Solamente,
entiendo que la discusión que estamos teniendo lugar ahora dice relación con el título de esto. Si vamos a hablar de ley de patrimonio cultural, como señala la UNESCO, a juicio o lo que señaló el senador Cruzcoque, o si es necesario hablar de los patrimonios culturales. Ya. O sea, la UNESCO excluiría a los pueblos originarios. Si me tengo a lo que me... No, es importante decir que, bueno, la UNESCO se refiere al patrimonio cultural y el plural, que es lo que trataba de expresar anteriormente, es el primer acuerdo, ¿cierto?, entre el Ejecutivo y los pueblos originarios en el marco de la consulta indígena. Y ellos solicitan, ¿cierto?, que se utilice el plural en particular para la legislación chilena porque apuestan por una visión integral de los patrimonios culturales en consideración de los diferentes pueblos originarios de Chile y las diferentes expresiones de ese patrimonio cultural. Habría un compromiso en esa materia. Exactamente. Ya, para entenderlo. Muchas gracias, señora secretaria. Una vez más... Sí, no, solo señalar que incluso la legislación actual que nosotros tenemos un servicio del patrimonio cultural, que en su definición define el patrimonio cultural en su globalidad. Es decir, no es que el hecho de señalar que el patrimonio cultural, que no señalar que el hecho de que existan patrimonios culturales excluye al mundo indígena. Eso yo creo que es muy importante decirlo, porque toda la nomenclatura a nivel internacional, incluso los tratados que nosotros hemos firmado con la UNESCO, hablan del patrimonio cultural, y el patrimonio cultural engloba naturalmente a todos los patrimonios. Me parece que hay un problema sencillamente de castellanización de cómo funcionan los conceptos, porque incluso nosotros en el servicio patrimonio cultural también estamos englobando a los distintos patrimonios. Por ende, sí me parece relevante que sea la ley de patrimonio cultural y no la ley de los patrimonios culturales, porque no vaya a entenderse que por el hecho de no señalarse en plural se están excluyendo patrimonios cuando la palabra evidentemente habla de los patrimonios en términos general, a riesgo de buscarse repetitivo por lo mismo. Gracias. Bien, yo voy a agregar mi solo comentario, es que esta discusión en términos similares estuvo cuando se creó el ministerio, dada la ley, ya se dio un debate intenso y yo solamente a esta altura, por fines de tener algún grado de consistencia, mantendría lo de patrimonios culturales, ¿ya? Pero bueno, ya está hecho el argumento. Pongámoslo en votación. ¿Te parece, senador? Señor presidente, pone en votación la indicación número 1. Senador Keitel. En contra. Senador Cruzcoque. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 2 votos por rechazar la indicación y 1 voto a favor. A continuación está la indicación número 2 de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica el artículo 1 de la ley que se refiere al objeto. Acá hay 2 cuestiones, presidente y senadores. En primer lugar, lo que ha planteado el senador Cruzcoque hace un momento, en relación a si incluir o no una referencia específica dentro del objeto de la ley, a los pueblos indígenas y al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Es una cuestión que en lo demás estaban de acuerdo con lo que era la definición del objeto de la ley, y que fundamentalmente es regular la identificación, reconocimiento, protección, salvaguardia, promoción y difusión del patrimonio cultural de Chile a través de la institucionalidad creada al efecto. La que deberá actuar, estoy leyendo a efectos de conceptualizar, coordinadamente y en colaboración con los diferentes órganos de la Administración del Estado y con los distintos actores de la sociedad civil, las personas, y ahí la indicación original propone agregar los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, cuestión que también plantea el senador Durresti. Y luego el senador Cruzcoque y el senador Durresti también quieren agregar un inciso segundo a este artículo de la ley en relación con el objeto y señalar que asimismo será objeto de la presente ley proporcionar un marco normativo que permita compatibilizar la protección y el resguardo de los patrimonios culturales con el desarrollo social, económico y sostenible del país. Hago presente, presidente, senadores, que en el caso de aprobarse este inciso segundo, habría que hacer la adecuación y no decir el resguardo de los patrimonios, sino que del patrimonio cultural. Sí, porque la indicación parecía idéntica, pero efectivamente yo estaba solazándome viendo la del senador Durresti, que se suponía que era igual que la suya, y no es la misma porque tuvo la precaución, la prevención el senador Cruzcoque de hablar de patrimonio cultural y no de los patrimonios culturales. Yo digo, en el sentido de lo que ya aprobó la Exactamente, ya. No, está bien, siempre es bueno ser coherente en la vida un rato por lo menos. Ya. Foreche.
Ya, entonces... ¿Discusión la indicación? discusión. Indicación número 2. Muchas gracias, presidente. Respecto a la inclusión de los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, nos parece una inclusión apropiada, siempre considerando que efectivamente esta es una ley que cuenta con consulta indígena y que esta ley además detalla que se entenderá como el patrimonio cultural o patrimonios culturales vinculados a los pueblos originarios y afrodescendientes chilenos. Eso es algo que además está en el resto de los títulos y el articulado, y tiene que ver con las categorías de reconocimiento, tiene que ver también con la inclusión, ¿cierto?, de los pueblos originarios en el espacio colegiado, etcétera. Así que nos parece correcto, y respecto a la segunda inclusión, desde el Ejecutivo no tenemos comentarios en contra. Entonces, en resumen, para entender, el Ejecutivo ve con buenos ojos la inclusión de la referencia a los pueblos originarios, ¿ya? Y respecto al inciso nuevo que agrega ambos senadores, no tiene dificultades. Ya, solamente tenemos que ponernos de acuerdo en este segundo caso si va a ir con patrimonios culturales o patrimonio cultural, y para evitar, entonces yo daría por rechazada en esa parte la del senador Durresti, porque vamos a perder esa votación. Ya, ya. Entonces, la número 2... Sí, se aprueba con modificaciones. Pero más por orden en todo caso para no confundir. Primero, el inciso. Sí, lo primero, presidente, que habría que votar una votación separada respecto a esta indicación es si incorporar en el objeto de la ley, en el inciso primero, la referencia a los pueblos indígenas y al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Eso es lo primero que hay que votar, porque en esa materia, entiendo yo, lo expresó el senador Cruzcoque al comienzo de la sesión, él no estaría de acuerdo en incluir esa referencia que había sido planteada por la indicación del Ejecutivo y que el senador Durresti quiere mantenerla. Solo quiero hacer un punto. En el entendido de que se pensó en algún momento tener una ley indígena en particular, dado que la subsecretaria me corrige que no hay la intención de tener una ley especial para patrimonios indígenas, yo creo que es atingente agregar los pueblos indígenas. A mí lo que no me gusta, se lo planteo, presidente, es que al salirnos de la generalidad, que un poco lo que me pasa con patrimonio y patrimonios, al salirnos de la generalidad y agregar el pueblo tribal afrodescendiente, que no es hoy día propiamente una categoría de pueblo indígena, ¿no es cierto? Es una aproximación, no sé, la subsecretaria me puede corregir, estaríamos entrando en un detalle de la definición, que la definición en general es más genérica. La administración del Estado, los distintos actores de la sociedad civil, las personas, los pueblos indígenas quedaría y las diversas comunidades existentes a nivel nacional. Pero si dejamos los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno, estamos haciendo una excepción dentro de la generalidad y estamos haciendo una especificidad dentro de la generalidad. Por ende, yo sí sería partidario de dejarlo con los pueblos indígenas y dejar al pueblo tribal afrodescendiente chileno dentro de las diversas comunidades existentes que está a continuación. No sé si eso... ¿Especificándolos? No. No, o sea, al revés. No, por eso digo. Sí. Habla de las comunidades. Sí, las comunidades están especificadas. Se entiende que estarían incorporados. Y las diversas sin necesidad de mencionarlo. Exactamente. Entonces, ponen en primer lugar en votación, entiendo yo que es así. Sí, quiere agregar algo, señora subsecretaria. Sí. Muchas gracias, presidente. No, yo solamente quería tomar lo que dice el senador Durresti, porque nosotros pensamos que está bien la inclusión del pueblo tribal afrodescendiente chileno, precisamente porque el convenio 99 de la OIT lo que hace es invitarnos desde los estados, ¿cierto?, que ratifican esa convención, a hacer consultas a los pueblos originarios y distingue al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Nosotros tuvimos un proceso de consulta que incluyó al pueblo tribal afrodescendiente con sus propias conclusiones y que además se les reconocen dentro de la ley el patrimonio cultural inmaterial desde la vía de reconocimiento. Por lo tanto, en materias de la Convención 169 pensamos que es importante referirnos a ellos.
A ver, ¿le parece que seguimos en el despacho de la ley? Entonces, no, procedamos a votar, no, y que uno argumente su fundamento de su votación. ¿Ya? Presidente, usted va a someter a votación la... Por orden. Sí, estamos en la frase. Con la modificación que ha propuesto el senador Cruzcoque, es decir, de no mencionar específicamente el pueblo tribal afrodescendiente, o va a votar tal cual como está formulada la indicación que es con el pueblo tribal. Y ahí depende cómo se vote, si se aprueba o no se aprueba. No sé si me entiende. Claro, lo que pasa es que hay que ponerse de acuerdo, porque yo creo que va a haber unanimidad en decir, mire, para la primera parte, dejemos pueblo, incorporamos pueblo originario. Esa parte. Votémoslo separado. Ya. Y después. Votémoslo. Votémoslo separado. Sí. Estamos modificando indígena. Votémoslo separado, presidente. Votemos los pueblos indígenas y después votemos pueblos afrodescendientes. Ya. ¿Te parece? Sí, me parece. Señor presidente, entonces, para incorporar en este inciso primero del artículo segundo, dentro del objeto, a la mención específica a los pueblos indígenas. Senador Keitel. A favor. Senador Durresti. Para incorporar los pueblos indígenas. Senador Cruzcoque. Sí, según lo explicitado recientemente, fundamentación, a favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación en esta parte, aprobado 4-0. Y luego el señor presidente pone en votación la incorporación también del pueblo tribal afrodescendiente chileno. En la misma frase, en el mismo sentido. Ya. A continuación Ya, de eso, perfecto. el efecto de la votación según lo que resulte, si no, quería solamente las diversas comunidades. Senador Keitel. En contra. En contra. Senador Durresti. Senador Cruzcoque. En contra. Presidente. A favor. A favor. Resultado de la votación, 2 votos a favor, 2 votos en contra. Corresponde repetir la votación. En el caso que se mantenga la votación, se deja para su resolución para una próxima sesión porque hay empate. ¿Con la misma votación o alguien va a cambiar de opinión? Misma votación. No. Se reitera la votación y queda en consecuencia pendiente lo referente a la frase el pueblo afrodescendiente Ya. tribal chileno. ¿Y si se mantuviera el empate en esa oportunidad? Se rechaza. Sí, es que quiero que lo diga para los efectos de... Ya. Entonces, Que falta un senador. no, pero solamente eso, es porque cuando hay un empate se llama la sesión siguiente. No, salvo que tenga urgencia que venza antes de la próxima sesión. Un tema reglamentario. Nada más que reglamentario. Pero igual está rechazado en la práctica porque si se mantiene el empate... ¿Tiene urgencia también? Procedemos a, señor secretario, procedamos desde el mismo artículo a ver la sugerencia en la indicación que agrega el inciso. Sí, luego los senadores Cruzcoque y Durresti han propuesto incorporar un inciso que sería el siguiente. Asimismo, será objeto de la presente ley proporcionar un marco normativo que permita compatibilizar la protección y el resguardo, uno dice, de los patrimonios culturales, el senador Durresti, y el senador Cruzcoque dice, del patrimonio cultural, con el desarrollo social, económico y sostenible del país. Es decir, las propuestas de ambos son idénticas, con la diferencia que he dicho, que obviamente como consecuencia de otra indicación anterior, uno habla del patrimonio cultural y otro habla de los patrimonios culturales. Ya, yo quiero, lo que pasa es lo siguiente, cuando votamos recién, cuando se produjo el debate respecto a usar el concepto de patrimonio cultural, los patrimonios culturales, hubo un debate, se procedió a votar y fue 2-1 que se impuso la tesis del patrimonio cultural. En esta oportunidad está presente el senador Durresti. El senador Durresti presentó esta indicación que en el sentido es la misma del senador Cruzcoque, solo que él habla de patrimonios culturales y no me cabe duda que va a defender esa definición y vamos a quedar empatados a 2 nuevamente, como fue recién. Va a quedar para la resolución de la sesión siguiente. Si no, yo estoy haciendo la salvedad, que es lo que va a ocurrir. Esto es clarividente que es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Eso es todo. Pero está bien. Presidente, disculpe, habiendo zanjado ya la definición,
Yo creo que lo que corresponde es hacer coherente el texto con la definición, porque si no podemos, yo puedo en artículo tras artículo ir metiendo el concepto que yo considero hasta que se apruebe. Entonces me parece que no es la forma de bien legislar. Entiendo lo que dice y yo estaría con usted de acuerdo si no fuera por la siguiente situación, que cuando se resolvió el patrimonio cultural y no patrimonios culturales, la composición de la comisión era una y ahora en este momento es otra. En consecuencia, si hubiera sido la composición que tenemos actualmente, hubiéramos quedado en empate, hubiera quedado para la sesión siguiente. No habríamos tenido claridad al respecto, ¿me explico? Claro, no, sí, yo sé, en esta tengo razón. ¿Ah? No siempre. ¿Ah? Pero no, es verdad. Pues es correcto. Yo entiendo el punto. Entonces, por esa razón que yo dejo abierto lo que va a ocurrir. ¿Ah? Por eso no quiero, sería consistente. Usted es neutro en esto. No quiero ni contarle lo que pienso de todo esto yo, porque no es el tema. ¿Ah? Además no importa lo que yo piense, sino es cómo se va a votar. Entonces, lo que yo sugiero es que procedamos a votar igual, si se produce el empate, quedará para la próxima. Senador Urresti, a ver que el senador Urresti retirara la solicitud. Presidente, es que yo siempre lo que digo, independiente de los conceptos que cada uno tiene, yo me someto siempre democráticamente cuando uno gana o pierde una votación. La pregunta no estuvo en el debate primigenio de esta norma. Yo tiendo a tratar de ser coherente con el mismo lenguaje que ocupamos en distintas partes. A mí no me gusta crear lenguaje y hacer las cosas un poco floridas a veces o indiciarias de cosas que no son precisas. Creo que lo que nosotros estamos trabajando, esta es una ley de patrimonio cultural. Cuando se discutió el ministerio, nosotros hablábamos del Ministerio de las Culturas y las Artes. Me gustaría que me explicaran en qué diferencia o qué consecuencia normativa tiene esta pluralidad o singularidad, teniendo en consideración que se ganó una votación con la singularidad. Entonces, me gustaría que nos explicara el Ejecutivo qué consecuencias. No hay problema, senador. Muy buenas tardes. Sí, lo que comentábamos con anterioridad cuando debatimos en torno al concepto entre patrimonio cultural y patrimonios culturales era que la definición de patrimonios culturales y el uso en plural emana es de hecho el primer acuerdo de la consulta indígena. Y los pueblos originarios fueron bastante insistentes en ese punto durante el proceso de consulta porque ven en el plural una apertura y reconocimiento de los diferentes pueblos originarios de Chile. Esa es el principal argumento que entregaron los pueblos originarios. Tiene que ver eminentemente con el reconocimiento. Hay que ser muy claro en eso porque la consecuencia jurídica de todo lo que establece el articulado de la ley no varía entre el uso del plural o el singular. No hay una consecuencia jurídica, pero sí había una petición de reconocimiento de que los pueblos originarios tienen sus propios patrimonios culturales. Para hacer el punto, presidente, la UNESCO en la Convención reconoce el patrimonio cultural como uno solo y no excluye ninguna de las categorías. La categoría no varía por el plural. Entonces, me parece que lo razonable sería que nosotros nos sumáramos a la definición que sí hace la UNESCO, que es la definición, por el contrario, internacional, y que el Tratado de 1972 considera en general y que es el que se usa en todas partes del mundo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, la votación fue 2-1. Gracias, presidente. Sí, yo entiendo senador, de hecho en mi intervención entendía que eso era, porque patrimonio cultural, que es el que usa el concepto de la UNESCO, no creo que esté excluyendo a los pueblos indígenas, de ninguna manera. Ya sabemos que no. Lo que pasa es que aquí en Chile se dio el debate cuando se creó el ministerio, se habló de las culturas. Entonces, tal vez yo puedo estar equivocado, admito que puedo estar equivocado, pero me parece que si se habló del Ministerio de las Culturas, tal vez puedo hablar de patrimonios culturales. Por eso esa es la coherencia. Pero ya está,
¿Quiere agregar algo más? Sí, no, quería decir que es exactamente la misma lógica de la discusión que se dio durante el Ministerio, y también lo que conversábamos antes es que hacer una consulta indígena y al pueblo criollo afrodescendiente chileno vinculado al patrimonio, patrimonios culturales, también era el 6º acuerdo de la consulta que se hace para la creación del Ministerio, en la Ley 2145. Entonces, al final, esta consulta viene a también saldar una deuda que tenía que ver con consultarle a los pueblos originarios en Chile su visión y cómo se incorporaba la visión de patrimonio cultural. Así sale en el acuerdo, pero de alguna forma también emana de esa conversación en que se ocupó el plural para culturas, pensado también desde la perspectiva de esa consulta indígena. En todo caso, para ser coherente, para ser preciso, la discusión se dio sobre el tema del Ministerio de las Culturas, pero el patrimonio quedó siempre en singular. No llegamos a discutir ese tema. No. Entonces también podría... ¿Te estoy llenando agua de tu molino para que no reclame? Ya. No es necesario. Quedé con la duda si se hizo una consulta indígena o consultas indígenas. Es una ironía, pero estamos hablando de un tema de interpretación. Sus preguntas Entonces, son ironías. es una ironía, pero que lleva justamente al caso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de patrimonio cultural que abarca, es un tema de interpretación, pero yo creo que abarca todo. Entonces, la subsecretaria por su intermedio acaba de decir que se hizo una consulta indígena. ¿Se consultó a todos? Gracias. Ya, votemos nomás, vamos. ¿Cómo nos va? A ver, el señor presidente quiere poner en votación el inciso propuesto. Presidente, el inciso propuesto, voto sin separación de votación el tema patrimonios culturales. Le pregunto. Voto la indicación del senador Cruzcoque. Someto a votación la indicación del senador Cruzcoque que habla del patrimonio cultural. Esa indicación... No vamos a poner de acuerdo, hay que votar las dos nomás. En nada. Por eso, Queda para la próxima sesión. Porque hay doble empate, queda para la sesión siguiente. Y en esa sesión siguiente, lo anticipo inmediatamente, puede variar la composición de la comisión además, o alguien puede cambiar su opinión. Esto es por reglamento, no es que yo quiera. pero ¿cuál pone en votación? No puedo poner las dos. Vote en la primera, va a quedar empatado. Después se mantiene la votación, queda para la siguiente. Y se va a votar la otra, y las dos van a quedar para la sesión siguiente. No sé, ¿cuál es? Claro, lo que pasa, presidente, es que aparte del tema del patrimonio, lo demás es idéntico a las dos indicaciones. Entonces yo quizás como sería mejor que hubiera un pronunciamiento si están de acuerdo en todo lo que es el objeto, que es hacer esta relación con la compatibilización, con la protección y el resguardo con el desarrollo social, económico y sostenible del país, que pareciera que eso habría acuerdo, Sí. pero no lo que sí es referencia al patrimonio o a los patrimonios. Entonces yo creo que habría que hacer la votación separada y dejar esa frase quizá pendiente, lo entiendo así la Secretaría, porque no hay acuerdo, pero lo otro sí aprobarlo, creo yo. No, es que yo partía de la base que este inciso nuevo que se está proponiendo, en el tema de fondo hay acuerdo. Lo único que discrepa es la expresión, la referencia a patrimonio cultural o patrimonios culturales, pero el objetivo que pretende la indicación Durresti Cruzcoque es el mismo. En consecuencia yo daría por aprobado Por aprobado 4-0 todo, y dejaría salvo el en patrimonio bracket. cultural que quedaría pendiente en virtud de que Hay doble hay empate. empate, hay un doble empate. Solo señalar otro elemento que yo creo que también es importante tener en consideración. Y en esto nosotros, curiosamente, paradojalmente, tenemos una coincidencia con el senador Durresti en un tema en que un poco más abajo discrepamos, que es que en el primer párrafo del mismo objeto de la ley está señalada la protección, salvaguardia, promoción y difusión del patrimonio cultural de Chile. Por ende, sería absurdo que en el párrafo siguiente nosotros habláramos de compatibilizar la protección y resguardo de los patrimonios culturales, dado que al parecer estamos de acuerdo en lo de arriba. Entonces, por eso que esto empieza a suceder cuando empezamos a incorporar elementos que son ajenos a las definiciones internacionales acá. Porque el objeto de la ley en su primer párrafo dice identificación, reconocimiento, protección, salvaguardia, promoción y difusión del patrimonio cultural en Chile. Y ahí estamos todos de acuerdo, pero un párrafo más abajo no estamos de acuerdo. Entonces, yo ahí pido que si va a ser como lo está planteando entonces el presidente Lago, el presidente de la Comisión Lago, para no llamar a nadie a confusión, dejemos el patrimonio arriba y el patrimonio abajo, o los patrimonios arriba y los patrimonios abajo, pero este es el problema que tenemos cuando empezamos a hacer estas generalizaciones con los plurales.
senador Cruzcoque, le quiero decir que encuentro que tiene toda la razón. ¿Ya? Gracias. Pero igual se va preso. No, como dice el carabinero. No, pero es que quiero agregar algo más y ahí no quiero incomodar al Ejecutivo, pero el Ejecutivo se presenta esta indicación, quiere hacer el tema de las patrimonios culturales, y en el artículo 2, en definición, se entiende por patrimonio cultural y no viene una indicación del Ejecutivo para corregir eso que diga se entiende por patrimonios culturales, me parece a mí. ¿Ah? No sé, puede estar adelante para que venga. Entonces, lo que quiero yo que, la verdad que yo siento que estamos como forzando la situación. Yo trato de cooperar lo más que puedo, pero tiene un límite. Sí, gracias, senador. Solamente explicitar que la ley es coherente en términos gramaticales en el uso del plural, salvo ese espacio que yo quiero agradecer también, que muy amablemente la Secretaría nos hizo notar y que de hecho en la conversación con la Secretaría para la sesión de hoy, ellos nos pusieron en plural como un arreglo. Pero para tranquilidad del senador Cruzcoque, todo el texto era coherente, salvo ese que se pasó y la Secretaría lo hizo notar para poder tener un texto consistente. Yo propongo lo siguiente, yo no participé en la Comisión de Cultura cuando se discutió el proyecto del Ministerio, está en educación eso además, era educación, y como este debate generaba una cierta tensión, se dejó hacia el final de la discusión del proyecto. Entonces yo les propongo que hagamos abstracción por ahora del patrimonio o patrimonios culturales o cultural y tratemos de avanzar a las siguientes materias. ¿Le parece? Dejamos abierto mejor. ¿Ya? Dejémoslo abierto este tema. En todo lo que Ya. sea patrimonio cultural no votamos. No, Esto fue un debate enorme en la Comisión de Educación, después pasó a la sala, se discutió, se tiraron vestiduras, se rajaron camisetas, se tiraron al suelo y al final se decidió de la manera más increíble en este Parlamento. Se votó políticamente. Y había una mayoría por un sector y se aprobó con plural. Si la votación fuera hoy día, sería singular. Ahí terminó la ideología. Ya. Entonces, presidente, la Secretaría entiende que la indicación número 2 se aprueba 4-0, o sea, la indicación para agregar un inciso segundo al artículo 1 se aprueba 4-0, con excepción de la referencia a si es patrimonio o patrimonios. Y así va a ser, entiendo yo como Secretaría, para todo el proyecto de ley, cada vez que aparezca la expresión patrimonio cultural, si va en singular o plural, se va a definir más adelante. ¿Así va a ser? Bien, así va a ser. Solo dejo planteo, presidente, a riesgo de parecer insistente y no quiero ser majadero con el tema. No arriesgo a ser insistente. ¿Ya? ¿Qué va a suceder cuando empecemos a ver el patrimonio mueble, por ejemplo? ¿Vamos a tener que recurrir también al plural? Porque efectivamente el patrimonio es bastante amplio en distintas acepciones, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ver los patrimonios indígenas, los patrimonios muebles, los patrimonios de las comunidades afrodescendientes o de la comunidad afrodescendiente, pero como pueden ser varias comunidades afrodescendientes, la misma, eventualmente porque es una pluralidad de personas. Entonces yo prefiero que acá nos remitamos al buen uso del lenguaje castellano y a lo que la UNESCO en esta materia prevé. Entonces, a mí, yo entiendo el asunto de los patrimonios, tratar de ser más diverso y más abierto, y más, incluso algunos podrán decir, mire, esto parece como demasiado identitario. Efectivamente, acá esto es una acepción que abarca muchas formas de patrimonio, por donde se entiende el patrimonio, así como el bádminton, el pádel, el fútbol, el voleibol son deportes, es el deporte, ¿verdad? Al igual que el patrimonio. Entonces, a mí este asunto nos va a tener en problemas toda la tramitación de la ley, precisamente por querer darnos un gustito eventualmente político, de carácter, a mi juicio, bastante identitario y que no tiene mucho sentido ni referencias en legislación comparada en otras partes. Bien, está hecho el punto, senador Durresti. Sí, senador Cruzcoque, sí, sigamos. Presidente.
letra B, también dentro de la indicación 2, y después letra C. Son varias letras las que tiene esta indicación 2 que se refieren a diferentes artículos. Que es la definición de qué es lo que es, como ya se ha referido el senador Cruzcoque en su momento, que se entiende por patrimonio cultural. Y la definición que aprobó la Cámara de Diputados, columna del Centro de Textos Comparados, señala que se entiende por patrimonio cultural todas aquellas manifestaciones materiales y elementos inmateriales representativos de las diversas expresiones sociales y culturales presentes y pasadas que se hallan en el territorio de Chile. La indicación del Ejecutivo tiene por objeto reemplazar la frase que empieza con todas aquellas manifestaciones por todos aquellos bienes, elementos, expresiones y manifestaciones materiales e inmateriales representativas de las culturas presentes y pasadas. Y ahí hay una pequeña diferencia entre la propuesta modificatoria del senador Cruzcoque y del senador Durresti. El senador Durresti... No, perdón, ambos hablan del territorio de Chile, perdón, la diferencia es con la indicación del Ejecutivo original, en que el Ejecutivo había propuesto del territorio nacional. Acá los senadores Durresti y de Cruzcoque hablan del territorio de Chile. Y así venía de la Cámara de Diputados, territorio de Chile. Exactamente. Y Y el ahí, Ejecutivo presentó una indicación para que fuera territorio nacional y al parecer hoy día habría acuerdo para volver a territorio de Chile. Según... Dos territorios de Chile. No, además se entiende por patrimonio. ¿Comentarios, señor Ejecutivo, sobre los territorios? La verdad es que no, nosotros no vemos una gran discordancia entre decir territorio nacional y el territorio de Chile. Sería bueno también poder comprender desde el Ejecutivo el porqué del cambio desde los senadores. Vamos a preguntar por qué está ese acento, pero yo quiero preguntarle al Ejecutivo por qué tenía dificultades con el concepto de Chile y quería nacional. ¿Es como que no queremos decir Chile o nos gusta más nacional? No hubo ningún tema particular, fue la redacción propuesta, pero no hubo ninguna intención particular respecto a ese cambio. Gracias. Sí, no. Sencillamente delimita el patrimonio aquello que está en el patrimonio, en el territorio nacional, ¿verdad? A diferencia del concepto de nación, porque el concepto de nación no necesariamente tiene una manifestación territorial, puede ser multiterritorial, ¿verdad? Puede haber naciones que comparten distintos territorios nacionales. Los kurdos, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí hay eso me parece que es el elemento que lo cambia. Y nuevamente vuelvo a insistir en la primera línea del párrafo que dice se entiende por patrimonio cultural. Ahí me gustaría también dejarlo en blanco, como hemos dejado todo lo anterior, para ver si fueran los patrimonios culturales, pero me parece que estamos cayendo en una repetición un poco absurda de algo que no debiésemos modificar según los criterios de UNESCO. Presidente, que está en el artículo 2, que corresponde a la letra B de la indicación número 2 del Ejecutivo y que también los senadores han formulado para mantener. Corresponde, presidente, votar la indicación, la letra B de la indicación para el artículo 2, que es de la indicación número 2, que tiene por objeto reemplazar la frase. Entiendo yo que hay acuerdo en cuanto a que fuera territorio de Chile, y no territorio nacional, sino territorio de Chile, y lo que se reemplaza, presidente, ustedes pueden verlo en el texto comparado, es la frase, todas aquellas manifestaciones materiales y elementos inmateriales representativos de las diversas expresiones sociales y culturales presentes y pasadas por todos aquellos bienes, elementos, expresiones y manifestaciones materiales e inmateriales representativas de las culturas presentes y pasadas. Hay una... ¿Del territorio nacional? No leo eso porque están de acuerdo en que sea el territorio de Chile. Ya que no lo leyó. No, porque eso ya hay acuerdo. Usted me preguntaba cuál era el cambio que plantea la indicación. El cambio es el reemplazo de la frase anterior. No sé si la alcanzan a percibir. El artículo aprobado por la Cámara de Diputados decía todas aquellas manifestaciones materiales y elementos inmateriales representativos de las diversas expresiones sociales y culturales presentes y pasadas. Hoy día se quiere hablar de, en vez de esa frase, todos aquellos bienes, por ejemplo, hay una primera definición, hay una referencia directa a bienes. Bienes, elementos, tampoco estaba, y expresiones
y manifestaciones. Ahí como que retoma la parte, pero incorpora lo que eran los bienes y elementos que no estaban dentro de lo que era el concepto de patrimonio cultural y que el Ejecutivo le propone incorporar en virtud de su indicación. ¿Se entiende? Entiendo que son distintas, pero quiero entender cuál es el sentido de la propuesta del Ejecutivo, porque imagino que debe tener detrás una razón para poder presentar una indicación que no va a quitar tiempo para ver el resto del proyecto, o sea, debe tener alguna importancia. Quiero saber cuál es la importancia con respecto a lo que ya venía. No hay problema, presidente. Le voy a dar la palabra a Carla Fischer del equipo del Ministerio. Fischer, tiene la palabra. Muchas gracias, subsecretaria. Presidente, buenas tardes. Por su intermedio a los senadores. Efectivamente, este es un cambio que busca reconocer de manera más explícita la terminología que utiliza UNESCO para referirse al patrimonio cultural inmaterial. La propuesta que pasa de la Cámara al Senado, ¿cierto?, habla de elementos y nosotros proponemos hablar de elementos, expresiones y manifestaciones, que es el término completo que utiliza la UNESCO para referirse al PCI. Cuestión que fue conversada, por supuesto, en nuestro trabajo interno y el único punto, cierto, que queríamos someter a consideración tiene que ver con el tema del territorio chileno, territorio nacional, en los términos que la subsecretaria ya comentó. Pero el reemplazo tiene que ver solamente con la terminología PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial. Perfecto. En esta materia seguimos de cerca a la UNESCO y en el tema de los patrimonios culturales nos alejamos de la UNESCO, porque es parte de la coherencia propia de una discusión con un fuerte componente subjetivo. Sí, se agrega. A ver, yo creo que estamos muy de acuerdo. Sí, yo creo que mientras más nos acerquemos a las definiciones de la UNESCO, este proyecto va a andar mejor. Gracias. Ya, entonces le parece que ya pues, aceptamos esto entendiendo que se habla del territorio de Chile y no nacional. Ya, territorio de Chile, no chileno. Que la asesora Fischer dijo territorio chileno, pero sabemos que es de Chile. No sé, aquí ya estamos, pero agujas completos. Entonces, el territorio de Chile, y entiende la Secretaría que por el momento patrimonio cultural está, entre comillas, aprobado. ¿Así es? Listo, Perfecto. Vamos como avión. Se aprueba la indicación letra B que ha formulado el Ejecutivo. Luego se salta el Ejecutivo porque al parecer no hubo acuerdo o no quisieron todavía referirse a esto al artículo tercero. Es que la B de los senadores es idéntica que salvo la diferencia nacional por Chile. Sí, esa es la única diferencia. Eso está, bienes, elementos, expresiones y manifestación. Nada más. Sí. En definitiva, desde el punto de vista técnico, se aprueban las tres indicaciones, todas con modificaciones. ¿Entienden? ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué viene a continuación? A continuación, presidente, en el texto comparado que figura ahí el artículo 3, la mesa técnica no la incluyó dentro de las cuestiones de fácil despacho. O sea, no podemos votarlo entonces. ¿Ah, sí? O no, de repente, no es que es fácil despacho, que no hay nada que discutir y se quiere aprobar. No, perdón. En este tema no hay nada que discutir. Sí. Entonces, ¿lo damos por aprobado? No sé si la comisión quiere leer la indicación para saber de qué se trata la indicación. Del Ejecutivo. Sí, está... Que reemplaza el artículo 3 aprobado por la Cámara de Diputados. Ya, leámoslo, pero Sí, entiendo que no. Vamos a leer, hay una indicación del Ejecutivo al artículo 3 que no ha sido objeto de discusión alguna. En consecuencia, vamos a proceder formalmente a leerlo y después lo daremos por aprobado, si le parece, a la comisión, salvo que algún senador dijera que quiere votarlo. Ya. Sí, la indicación del Ejecutivo, presidente, propone reemplazar el artículo 3 aprobado por la Cámara de Diputados, que ya en su denominación es distinta. La denominación era en la Cámara de Diputados bienes patrimoniales y elementos del patrimonio cultural inmaterial. La definición que plantea el Ejecutivo es la siguiente. Artículo 3, bienes pertenecientes al patrimonio cultural material y elementos, expresiones y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Los patrimonios culturales protegidos, los patrimonios culturales protegidos por la presente ley están formados por los bienes pertenecientes al patrimonio cultural material que existen en el territorio nacional o en la plataforma submarina, sus aguas jurisdiccionales, sean públicos o privados, que hayan sido declarados por el Estado en cualquiera de las categorías que dispone la presente ley,
o que lo sean por el solo Ministerio de la Ley. Asimismo, forman parte de los patrimonios culturales protegidos por la presente ley los elementos, expresiones y manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial, junto con los objetos y o espacios que les son inherentes, identificados y definidos por las personas o comunidades portadoras o legatarias como parte integrante de su patrimonio cultural, que hayan sido reconocidos por el Estado conforme a lo dispuesto en la presente ley. Esa es la nueva definición que plantea el Ejecutivo, senadores, y tiene no hubo en la mesa mayor discrepancia respecto de esta indicación y no sé si el presidente la somete a votación inmediatamente o una explicación del Ejecutivo de su indicación. No, yo necesito claramente entender por qué se persigue con la indicación del Ejecutivo que mejora o corrige lo que viene de la Cámara. Y no escapa a nadie que al final del día estamos haciendo sinónimo en la propuesta y la indicación del Ejecutivo. Se trata indistintamente, habla de un patrimonio cultural material o de un patrimonio cultural inmaterial y después habla de los patrimonios culturales y después vuelve al plural y vuelve al singular. Entonces, lo digo objeto de entender entonces que no es tan fundamental, entonces nos estamos desgastando tal vez por algo que no era necesario. ¿Ah? Lo digo así, a pesar de que yo he votado como he votado, tratando de apoyar lo más que pueda al Ejecutivo, pero todo tiene un límite, desde el punto de vista de la coherencia, de sentirse cómodo uno haciendo ese papel. Secretaria o Carla Fischer o... Sí, o sea, yo creo que nosotros desde el Ejecutivo no tenemos problema alguno en revisar la coherencia del texto y que sea evidentemente los legisladores quienes definan el uso del plural o singular, como debe ser, pero la verdad... No, ya, lo escucho. Pero la verdad es que yo solo voy a reiterar lo que ya he dicho, que es que el Ejecutivo toma el primer acuerdo de la consulta indígena, que es que el título de la ley tenga el plural. Nosotros, ese es el acuerdo, podemos remitir también los acuerdos de la consulta para que ustedes los conozcan y vean también en qué partes del articulado está presente. Le voy a dar también la palabra a Carla Fischer, pero reiterar que la consecuencia jurídica no existe, es una petición de reconocimiento por parte de los pueblos. Doña Carla tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, comunicar que el objetivo de esta indicación tiene que ver con dejar claramente establecido que existen distintas categorías, ¿cierto?, de patrimonio cultural o de patrimonios culturales. Y aquí, en esta norma específicamente, podemos ver la gran variedad de patrimonios que integran las distintas expresiones. Y así es lo que buscamos con esta norma, es dejar muy claro que existen bienes pertenecientes al patrimonio cultural material. Lo decía la subsecretaria en la sesión anterior. Tenemos categorías de protección de patrimonio mueble, inmueble, zonas patrimoniales, y esas son expresiones que van a pertenecer al patrimonio cultural material. Y además están los elementos, expresiones y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Es decir, este artículo 3, que lo que hace, ¿verdad?, es fijar los tipos de patrimonios que existen, busca ser muy claro en la clasificación que existe en torno a los patrimonios culturales. Y además esta clasificación es relevante porque también va a distinguir, ¿cierto?, la forma de gestionar el patrimonio y sus consecuencias jurídicas. No es lo mismo reconocer que declarar. Eso lo decíamos también en la sesión anterior. Entonces, este artículo 3 lo que hace, ¿verdad?, es decirnos todos los tipos de patrimonios que esta norma va a regular. Esa es la relevancia que tiene este artículo y creemos que en distinción a la indicación que pasa de la Cámara al Senado, busca ser más precisa en el lenguaje, pero reconoce el mismo universo de bienes. Tengo la siguiente situación. Hay un tema que eventualmente podemos tener problemas de quórum porque coinciden con un par de actividades que hay ahora. Pero yo veo que artículo tras artículo nos vemos ante esta situación del concepto, si es patrimonio cultural o patrimonios culturales. El Ejecutivo indistintamente usa uno o los dos, no solamente en el texto, sino que al explicar por qué. Entonces yo siento que me gustaría darle una oportunidad nuevamente a las conversaciones que puedan tener la subsecretaría con los asesores nuestros y tratar de limpiar el texto de este tema, ¿ya? De limpiar en el sentido de concordar un concepto único, ¿ya? O si va a haber una diferencia que sea en aquella área que se justifique de esta forma, porque siento que no nos va a arrastrar a un tema... ¿ya? Creo que uno
y mi única sugerencia, y eso lo digo para las personas que me representan a mí en esas conversaciones, es apegarnos en la medida a lo que dice la UNESCO, los conceptos que usa, que el Ejecutivo ha sido bien riguroso en esto, ¿ya? Pero al mismo tiempo que converse con lo que ya aprobamos respecto a toda la discusión que tuvimos con el Ministerio de la Cultura. ¿Ya? Pero acá yo siento que en la definición, en esta misma, genera un ruido complejo. Dicho eso, eso es lo formal que yo propongo, cuando le pido al Ejecutivo que explique en qué mejora la propuesta del Ejecutivo de indicación de este artículo 3 con respecto a lo que venía, para saber si es una mejora sustantiva o qué. O sea, esa es mi inquietud, ¿ya? Porque yo siempre podría hacer las indicaciones, pero la idea es que se mejoren cosas sustantivas para que permita el despacho del proyecto. Y todavía no entramos en los temas más difíciles. Estos son los temas de fácil despacho. ¿Cuándo termina la administración? En marzo. Ya, hay que apurarse. Hay que apurarnos. Apurémonos. Sí. No, yo creo que vamos a tener, mientras no establezcamos, porque acá está bien cuando hablamos, por ejemplo, de los bienes patrimoniales, que son distintos bienes patrimoniales, está bien el uso plural. Y el singular, como viene de la Cámara, si hay elementos que en la Cámara, en términos de las categorías de protección, no están incorporados, bien, incorporémoslo según lo que establece el reemplazo del artículo que propone el Ejecutivo, pero creo que nos estamos entrampando nuevamente en el uso del plural y el singular de los patrimonios culturales y el patrimonio cultural por un asunto bastante baladí, que no me parece importante. Entonces, me parece así viéndolo, en términos sencillos de redacción, que parece que está mejor lo que viene de la Cámara. Y nadie quiere armar de esto un problema, pero claramente el hecho de referirse a los patrimonios culturales cuando después en el segundo párrafo, o ni siquiera antes del primer punto, cuando arriba se dice patrimonio cultural inmaterial y expresiones, manifestaciones del patrimonio cultural en singular, y luego pasar a los patrimonios culturales, más confunde que otra cosa. Entonces yo no logro entender por qué continuar en esto cuando estamos recién en la página 3, ¿verdad?, de un comparado que tiene 767 páginas, ¿verdad? No vamos a acabar nunca. Entonces yo pido cierta claridad de términos y ojalá hacerlo más apegados a lo que la UNESCO propone, y así nos evitamos los problemas. El ministerio ya se llama Ministerio de las Culturas. Listo. Luego vamos al patrimonio, que es lo que nos convoca acá, pero creo que vamos a enredar toda la discusión de aquí en adelante si seguimos con este juego de plurales y singulares. Mal usados, además. Gracias. Gracias, senador. El presidente Lago se tuvo que ausentar un par de minutos y como presidente le doy la palabra al senador Sebastián Keitel. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, preguntar al Ejecutivo cuál es la definición de patrimonio cultural y cuál sería la definición clara de patrimonios culturales. Y quizá esa es lo que hay que trabajar, la definición clara, cosa que en el texto después, más allá si es plural o singular, se entienda lo mismo de fondo. Porque obviamente cuando uno está hablando según el sentido de la frase que se está queriendo decir, tiene que ponerle o quitarle la S. Pero si la definición queda claro en todo lo que se quiere cubrir, creo que va de alguna u otra forma a dar la explicación clara después en el texto de cada una de las indicaciones. Pero yo no sé si eso está claro. Y no sé si está claro cuál sería la diferencia quitándole o agregándole la S, y a la larga tratar de llegar a consensos de que la definición sea para seguir avanzando de la mejor manera posible y que contemple lo que ambas partes quieren buscar. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente. La verdad, creo que desde el Ejecutivo hemos sido bastante claros en decir que no existe consecuencia jurídica entre el plural y singular.
la consecuencia jurídica es la misma, ocupando el plural o el singular, que es algo que hemos dicho, es una petición de reconocimiento por parte de los pueblos originarios en el marco de la consulta indígena. Ahora pasando a la pregunta que hace el senador Cruzcoque, vinculado a la definición o a qué cambia el artículo 3. Bueno, nosotros del Ejecutivo sí pensamos que es fundamental el cambio y que va, de hecho, en línea con lo que establece la UNESCO en su definición internacional y la inclusión de elementos, expresiones y manifestaciones, porque son aquellas las palabras que nos permiten también reconocer el patrimonio cultural inmaterial, y ese es un cambio que hacemos entre lo que pasa de la Cámara y que estamos discutiendo hoy día, porque nos permite abordar el patrimonio cultural inmaterial de manera precisa. Ese es el cambio fundamental, más allá del plural o singular que tiene el artículo 3 y que también está presente, ¿cierto?, en el artículo 2, porque el reemplazo que hicimos y que ustedes aprobaron también habla de elementos, expresiones y manifestaciones que tiene que ver con la normalización del concepto de PCI. Subsecretaria, el senador Lagos tuvo que responder una llamada fuera y por eso pidió salir, por eso no voy a someter a votación. Pero creo que tenemos la misma discusión. Nosotros adecuamos el texto incorporando esos tres elementos que son claros y para ser coherentes, pero seguimos con la discusión de lo plural o singular, que es algo que seguramente nos va a acompañar. Yo lo que pediría es que aprobemos al referéndum la adecuación del texto, incluyendo esos tres conceptos que son de coherencia, ratificado cuando regrese el presidente titular, y dejamos pendiente, porque eso va a ser una definición global que va a ordenar todos los articulados cuando está el plural o el singular, para usar el mismo criterio, con los elementos que se han señalado, y le pediría que votemos al referéndum la indicación con la inclusión de estos tres conceptos que se precisan y que son coherentes con la norma anterior, y dejamos pendiente la pluralidad o singularidad de la identificación de los patrimonios. A ver, presidente. Presidente, entonces se aprobaría la indicación del Ejecutivo 3-0. Ante referéndum, que lo referéndum, que no la aprobamos, es con principio de acuerdo respecto a con principio de acuerdo, pero tomamos la votación incorporándose el presidente titular para no ser... es que para incorporar al presidente Lagos tiene que estar acá, o si no la volvemos a votar después. No, que por eso démosla aprobada ad referéndum y la ratificamos cuando ingrese. Sí. Bueno, entonces la comisión por 3-0 aprobaría al referéndum para ratificarla. La indicación. Sí, cuando esté el presidente de la comisión, el senador Lago, obviamente con la precisión o la excepción o la advertencia de la revisión del concepto o los conceptos de patrimonios o en singular o plural, como se ha debatido por la comisión. ¿Entiende la Secretaría cuál es el sentido del acuerdo de la comisión? Perfecto. Al referéndum que ratifique se ratificado cuando ya esté el presidente en la sesión. A continuación, si me permite, presidente, a continuación, en el texto comparado grande, está la letra D de la indicación número 2, que es para agregar un nuevo artículo que no estaba considerado en el texto aprobado por la comisión, no estaba en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que es un nuevo artículo 4 que habla de los patrimonios culturales de los pueblos indígenas y del pueblo tribal afrodescendente chileno. Acá, obviamente, esta indicación tendría que tener la adecuación, pero es un tema que no fue debatido por la mesa, entiendo que está pendiente. Sí, que no hubo No es fácil acuerdo despacho. en la discusión, pasémoslo Sí, exactamente. para que quede la discusión. Queda pendiente, presidente, la letra D de la indicación número 2 para el artículo 4. Correcto. Lo que sí fue objeto del análisis de la mesa fue lo referente al artículo 5 del proyecto de ley, que pasaría a ser 5 en tanto cuanto se incorporara al artículo 4, así lo plantea la mesa técnica, que tiene por objeto reemplazar en la indicación originalmente formulada por el Ejecutivo el artículo 4 aprobado por la Cámara de Diputados, que se refiere al interés público del patrimonio cultural. Lo que se plantea en la indicación del Ejecutivo es hablar de el principio de interés público de los patrimonios culturales. Y doy lectura al presidente, dice lo siguiente: el Estado reconocerá y promoverá el interés público en la protección y salvaguarda de los patrimonios culturales en sus distintas categorías, con independencia de su régimen de propiedad.
En esta tarea deberá considerar el valor que las diversas comunidades, grupos y personas y los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno asignan a estos patrimonios, de los que el territorio es un elemento básico y articulador. En el cumplimiento de este principio, el Estado deberá respetar los derechos garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Como les digo, es básicamente muy similar a la redacción que haya propuesto el Ejecutivo. El senador Durresti, en su propuesta, obviamente la mantención está en rojo en este texto que me hicieron llegar, porque él consideraba mantener el pueblo tribal afrodescendiente chileno, que en la votación que se hizo en su momento en la comisión se eliminó, porque se entendió que estaba incorporado dentro de las demás comunidades que habitan en el país, y en consecuencia habría que definir eso. Y si le parece, presidente, antes de eso, ratificar la votación anterior que había sido tomada referéndum en cuanto al artículo 3º. ¿Me parece? Ya. Entonces esa sería con 4-0 con el senador Lagos. Perfecto. También hay una diferencia, presidente, en el concepto o en el cuerpo propio del artículo 5º. Dice en la indicación de los senadores Durresti y Cruzcoque, que ustedes la pueden ver ahí en azul, el Estado reconocerá y promoverá el interés público del patrimonio cultural en sus distintas categorías con independencia de su régimen de propiedad y comprometerá las acciones que sean necesarias para su protección y salvaguardia efectiva. En el fondo es una redacción distinta, entiende la Secretaría, de un contenido que estaba en la indicación del Ejecutivo, más o menos similar, pero la redacción cambia en varios aspectos. No sé si el senador Cruzcoque la quisiera precisar. Sí, sencillamente, señor presidente, secretario, es tener una visión un poco más amplia, que es la que recoge también el senador Durresti, respecto de el reconocimiento y promoción del interés público, que en el articulado, como lo plantea la indicación del Ejecutivo, solo refiere a la protección y salvaguardia. Y acá nosotros estamos promoviendo y reconociendo el interés público del patrimonio cultural en sus distintas categorías, con independencia de su régimen de propiedad. Entonces, es un poco más amplio que lo que propone el Ejecutivo. No sé si es tan incidente, pero sí me parece que es más amplio. Y hay coincidencia entre el senador Durresti y el que habla en esta materia.
Subsecretaria, estamos ya llegando a la hora, se fue. Yo le voy a hacer fe en mis asesores, en los nuestros, digamos, y usted y Carla y los asesores de ustedes, para ver si podemos hacer un barrido nuevamente y tratar de despejar la mayor cantidad de diferencias posible, ¿ya? Darle una vuelta al tema patrimonio o patrimonios culturales. Se lo quiero señalar al tiro para ser bien transparente con usted, ¿ya? Y ver si podemos acercarnos lo más que posible al tema de la forma en que se usa en la UNESCO, entendiendo todo lo que está detrás, pero créame que, y esto se lo estoy diciendo yo, habiendo conversado con el senador Durresti también, entonces vamos a hacer ese esfuerzo, ¿ya? Y tenemos también un tiempo más que prudente para estos efectos porque hay una semana regional entre medio y yo creo que podríamos llegar con más que lo que tenemos acá, incluso hoy día avanzado. O sea, lo que está acá revisado ya en función de esto, pero además tratar de avanzar un poco más y despejarlo, ¿ya? No sé si le parece ese mecanismo. Sí, no hay problema. Ya. ¿Les parece razonable este curso de acción? Bien, señor secretario, estamos claros todos para que... Listo. Habiéndose cumplido el objeto de sesión, se levanta.